Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por tomarte el tiempo para ver este video. Hoy es miércoles de Te recomiendo un libro y vamos a finalizar el tercer capítulo de nuestro libro Más que un carpintero de Josh McDowell. Así que siga bienvenido que ya vamos a empezar. Bueno, pues la única alternativa que nos queda por evaluar es que Jesús realmente fuera Dios como lo afirmó ser. Y a pesar de la lógica y evidencias que descartan estas dos opciones, si Jesús era lunático o si Jesús fue un mentiroso, a las personas les cuesta creer en la afirmación de que Jesús fue realmente Dios. Por ejemplo, Dan Brown, en su libro El Código de Da Vinci, afirma literalmente lo siguiente: al aprobar oficialmente a Jesús como el Hijo de Dios, Constantino transformó a Jesús en una deidad más allá del alcance del mundo humano, una entidad cuyo poder era indiscutible. Lo que Dan Brown pretende con esta afirmación es que la gente crea que la deidad de Jesús fue inventada por Constantino en el Concilio de Nicea. Pero Dan Brown, tengo una triste noticia. El 99.9% de los eruditos que han estudiado la historia documentada bíblica rechazan tu afirmación. Y por las pruebas demuestran que tal invento jamás existió. Jesús ya era Dios antes de que Constantino lo afirmara en el Concilio de Nicea. Aquí van los argumentos. Primero, el Nuevo Testamento ofrece la evidencia más antigua de que Jesús era Dios. Si aún no lo has visto, te invito a que veas el capítulo número 2. Y para el que no lo sabe, el Nuevo Testamento se terminó de escribir 2 siglos antes del Concilio de Nicea. O sea que no es cierta tu afirmación, Dan. Segundo, a pesar de que el Nuevo Testamento fue escrito por personas que ni se conocían y que incluso tenían propósitos diferentes, todos comparten el tema inconfundible que Jesucristo es Dios. Tercero, los padres antenicenos, es decir, aquellos pensadores cristianos que vivieron alrededor del año 100, pero antes del famoso Concilio de Nicea, proporcionan escritos que apoyan la afirmación de que Jesucristo es Dios. A saber, Ignacio de Antioquía, quien vivió alrededor del 110 después de Cristo, afirmó que Jesús era Dios encarnado. Justino Mártir, quien vivió entre el 100 y 165 después de Cristo, afirmó que Jesús, siendo el primogénito de Dios, es igual a Dios. Ireneo, en el 177 después de Cristo, dijo: el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pues el que es nacido de Dios es Dios. Melitón de Sardis, alrededor del 177 después de Cristo, refiriéndose a Jesús, dijo: él fue hombre, pero él es Dios. Ellos definitivamente tenían claro que Jesús era Dios. Usted podrá decir, ellos eran cristianos, obviamente iban a afirmar que Jesús era Dios. Pues en cuarto lugar le cuento que la evidencia más convincente de que Jesús era considerado divino, mucho antes de lo que Dan Brown dijo que fue una invención de Constantino, la proporcionan los propios escritores no cristianos. El escritor griego Luciano en el 170 después de Cristo, el filósofo romano Celso en el 177 después de Cristo, el mismísimo Plinio el Joven en el 112 después de Cristo, quien perseguía a los cristianos por creer que Jesús era Dios. Incluso Plinio reconoció que los cristianos se reunían con regularidad un día fijo antes de salir el sol y cantaban coros uno tras otro en honor a Cristo como a un Dios. En quinto lugar, los autores de Reinventing Jesus afirman que si llegáramos a considerar cierta la afirmación de Dan Brown de que Constantino fue quien le dio el valor de Dios a Jesús, solo bastaría con analizar a Constantino como tal para saber que él no tenía tal poder, ya que no tenía ni la habilidad ni la inclinación para manipular a todo un concilio en una creencia que él ni siquiera había hecho suya. Luego entonces, Brown, estás equivocado. La evidencia es demasiado concluyente para demostrar que Jesús era adorado como Dios mucho antes del Concilio de Nicea. Finalmente, Josh nos cuenta que ha analizado el material de este capítulo 3 tanto con musulmanes como con judíos, explicándoles las únicas 3 alternativas posibles. ¿Fue Jesús un lunático? ¿Fue Jesús un mentiroso? ¿Fue y es Jesús el Señor? Al preguntarles si fue un mentiroso, ellos responden un tajante ¡no! Si les preguntan si fue un lunático, ellos dicen desde luego que no. Entonces solo queda una alternativa. Y al preguntarles si Jesús es el Señor, ellos dicen de ninguna manera. Sin embargo, no hay más opciones. Tiene que quedar claro que a Jesús no lo podemos dejar solamente como un gran maestro de moral o un profeta.
porque esta no es una opción válida. Josh finaliza este capítulo con un versículo que está en Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre ustedes tengan vida. Sin ninguna duda, la evidencia está a favor de que Jesús es Dios. Nos vemos la próxima semana.